Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los grandes quebraderos de cabeza, tanto a nivel técnico como de negocio, de la industria farmacéutica moderna, la revolución de los biosimilares. Fijaos, si estáis en producción, en calidad, en desarrollo, da igual. Entender qué es un biosimilar y por qué es tan increíblemente complejo fabricarlo no es que sea útil, es que es una necesidad absoluta. Vamos a ver por qué, y esto es lo interesante, fabricar una copia de un fármaco biológico puede llegar a ser mucho más difícil que crear uno totalmente nuevo desde cero. Mirad, el pistoletazo de salida fue en 2015, en cuanto el primer biosimilar de un biológico de estos, de los que venden miles de millones, entró en Europa, en mercado, se rompió. El precio se desplomó un 44% casi de la noche a la mañana. Y para las farmacéuticas, os podéis imaginar, esto no era una simple guerra de precios, no, era una señal clarísima de que todo el modelo de negocio de los biológicos, que se basa en inversiones gigantescas en I+D y en plantas de fabricación carísimas, estaba a punto de cambiar para siempre. La pregunta en todas las salas de juntas será la misma. ¿Y ahora qué hacemos? Pues la respuesta del laboratorio original no fue bajar el precio, no. Fue algo mucho más astuto. Se fueron directos a atacar el talón de Aquiles de cualquier biosimilar, la incertidumbre. ¿Cómo? Lanzando una campaña de comunicación, sobre todo dirigida a los médicos, para sembrar la duda sobre su seguridad. Y lo hicieron apoyándose en una verdad como un templo a nivel industrial, que es, científicamente imposible hacer una copia 100% exacta de un producto biológico. Y es que esa duda, ojo, tiene una base técnica muy sólida que ahora vamos a desgranar. Entonces, ¿esa duda que sembraron era legítima o era puro marketing para proteger su negocio? Pues para responder a eso, tenemos que ir al meollo de la cuestión, a lo que pasa en la fábrica. Hay que entender la diferencia, que es abismal, entre fabricar una molécula química de toda la vida y una proteína terapéutica. Y os digo una cosa, no es una pequeña diferencia, es que son dos mundos completamente distintos. Mirad la escala, que es que no hay color. A la izquierda, una molécula de síntesis química, como la atorvastatina. Es pequeña, es sencilla, está perfectamente definida. En la fábrica podemos controlar cada átomo. Pero a la derecha tenemos un anticuerpo monoclonal, un producto biológico. Es una estructura, es que es monstruosa en comparación, cientos de veces más grande y compleja. Fabricar esto ya no es hacer química de precisión, es dirigir la biología. Y creedme, eso lo cambia absolutamente todo. Y esta complejidad tan bestia nos lleva a una de las frases más importantes, un verdadero mantra en la fabricación de biológicos, y es que el proceso es el producto. Grabaos esto a fuego. A diferencia de la síntesis química, donde tú mezclas A y B y te da C, aquí usamos células vivas, son como microfábricas. Y claro, al ser seres vivos, son increíblemente sensibles. Un pequeño cambio en la temperatura del bioreactor, una ligera variación del pH, los nutrientes del medio de cultivo, cualquier cosa puede hacer que la célula pliegue esa proteína de una forma ligeramente distinta, y eso crea microvariaciones. Por eso, intentar replicar el producto final sin conocer al dedillo el proceso de fabricación del laboratorio original es sencillamente imposible. Para que nos hagamos una idea muy clara, la analogía es perfecta. Un genérico de un fármaco químico es como una fotocopia. Si está bien hecha, es indistinguible del original. Punto. Un biosimilar, sin embargo, se parece más a dos gemelos idénticos. Comparten el mismo material genético, la misma receta base, pero no son clones al 100%. Siempre hay pequeñísimas diferencias que los hacen únicos. Y aquí, claro, llega la pregunta del millón, la que se hacen todas las agencias reguladoras y todos los departamentos de calidad de las farmacéuticas. Si ya hemos asumido que no pueden ser idénticos, ¿dónde ponemos el listón? ¿Cómo de parecidos tienen que ser para que podamos garantizar que son igual de seguros y eficaces para el paciente? Definir ese umbral, ese suficientemente similar, ha sido sin duda uno de los mayores retos regulatorios de las últimas décadas en nuestro sector. Vale, entonces, ¿cómo se demuestra que algo es suficientemente similar? Las agencias reguladoras, como la Agencia Europea de Medicamentos o la FDA en Estados Unidos, tuvieron que inventarse un camino totalmente nuevo para poder aprobar estos fármacos. Vamos a ver en qué consiste ese camino. El proceso de aprobación de un biosimilar es como una pirámide de evidencia, pero invertida. Esto es clave. La base, lo más grande y lo más importante, es el primer paso, la similitud analítica. Aquí se despliega un arsenal de técnicas de laboratorio súper avanzadas para comparar la estructura de la proteína, cómo está plegada, sus modificaciones, todo. Tienes que demostrar con datos y más datos que tu molécula y la original son a nivel analítico prácticamente indistinguibles. Solo si pasas este examen tan exhaustivo puedes empezar a moverte hacia los estudios en animales y finalmente en humanos. El objetivo de todo esto es evitar tener que repetir desde cero todos los ensayos clínicos masivos y carísimos que hizo el fármaco original. La carga de la prueba está en el laboratorio. Muy bien. Ahora que ya entendemos la parte técnica y regulatoria, volvamos al campo de batalla, al mercado. Vamos a ver qué pasó en el mundo real con aquella campaña de la duda de la que hablamos al principio.
Porque, y esto es algo que se aprende con los años en este sector, una cosa es que la agencia reguladora te dé el visto bueno y otra muy distinta es que los médicos empiecen a recetar tu producto. Y los resultados, bueno, hablan por sí solos. En países como Noruega, donde el sistema de salud es muy centralizado y básicamente obligó a cambiar al biosimilar, la adopción fue de un 90%, casi total. Pero si nos vamos a mercados como Alemania, donde los médicos tienen más libertad para elegir qué recetan, la campaña de la duda caló hondo y la adopción fue muchísimo más baja. La lección aquí, que en la industria farmacéutica los datos científicos, por sólidos que sean, a veces no son suficientes. La percepción y la confianza del médico son absolutamente cruciales para que un producto tenga éxito. Al final, las autoridades de competencia intervinieron y esta estrategia de la duda se declaró ilegal, anticompetitiva. De hecho, la compañía fue multada con una cantidad importante. El problema es que aunque llegó la multa, para entonces el daño ya estaba hecho. La desconfianza se había instalado en muchos mercados y eso frenó la adopción de los biosimilares durante años. Pero ojo, que la historia no termina aquí, con las copias. Como siempre pasa en este sector, la competencia, en este caso la de los biosimilares, obligó a la industria a mover ficha, a innovar de una manera distinta. Y esto dio lugar a una nueva categoría de productos. Recordemos, para que quede claro, un biosimilar está diseñado, por definición, para ser un reflejo del fármaco original. Su gran propuesta de valor es esa, darte exactamente la misma seguridad y la misma eficacia, pero con un ahorro de costes muy importante para los sistemas sanitarios. Pero claro, algunos laboratorios se hicieron una pregunta muy lógica. A ver, si ya dominamos la tecnología para producir y hasta para modificar estas proteínas tan complejas, ¿por qué nos vamos a limitar a copiar? ¿Por qué no intentamos mejorarlas? Y de ahí nacen los biobetters, o biosuperiores. La idea es coger la molécula original y aplicarle ingeniería para, por ejemplo, conseguir que su efecto en el cuerpo dure más tiempo. Así, el paciente se tiene que pinchar una vez al mes en vez de una vez a la semana. Como veis, aquí ya no se compite por ser más barato, se compite por aportar un valor clínico extra. Y esto nos deja en un punto muy interesante. El auge de los biosimilares, y ahora de los biobetters, nos demuestra que la innovación en esta industria ya no va solo de descubrir moléculas completamente nuevas. Ahora, una parte enorme de la innovación está en la fábrica, en la ingeniería de procesos, en la analítica, en cómo hacemos que estos medicamentos tan complejos sean más eficientes, más accesibles o directamente mejores. Y esto nos lleva a la pregunta final. Para el futuro de la medicina, ¿qué es más importante? ¿Conseguir que los tratamientos sean suficientemente similares y más baratos para que lleguen a más gente? ¿O deberíamos aspirar siempre a mejorar, aunque eso suponga un coste más alto? Si te interesa entender cómo funcionan de verdad la industria farmacéutica por dentro, suscríbete al canal Secretos de Fábrica Top. Aquí estamos construyendo vídeo a vídeo un MBA real de la industria farmacéutica, basada en experiencia de fábrica, no en libros.